milagrosa como un rayo de sol. Esperanza es como un viaje en primera hasta mi Señor. Puede que muchos sueños no lleguen a alcanzar, pero no descansaré, lo voy a intentar. Esperanza es tan milagrosa como un rayo de sol. Esperanza es como un viaje en primera hasta mi Señor. Es como un viaje en primera hasta mi Señor. Puede que no tenga manos, pero no pierdo la fe. Perder el camino, puedo caer a la... Buenas noches, queridos hermanos, allá en sus hogares. Estamos con mucha alegría nuevamente en esta transmisión que realizamos para ustedes, los que quieran pues formarse un momento en el tema que hemos decidido también sacar, la esperanza. La esperanza. De este tema pues vamos a tratar en este momento. Entonces pues arranquemos. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos nuevamente entonces a esta transmisión después de 2 viernes de ausencia. Y estamos una vez más con ustedes para hablar, ¿verdad? Recuerdan ustedes que, bueno, vamos a encadenar nuevamente, ¿verdad? Vamos a hilar nuevamente el tema. Recordarán que hablamos, pues, un poquito así largo acerca del tema de la fe durante 9 viernes. Y después hablamos en el mes de septiembre sobre la Sagrada Escritura, pero decíamos en el tema de la fe que íbamos a hablar, ¿verdad?, de la esperanza, precisamente porque la fe conecta con la esperanza según el texto que habíamos sacado. Recordarán ustedes el texto de Hebreos capítulo número 11, en donde dice textualmente lo siguiente: la fe es el fundamento de lo que se ve, de lo que se espera, y la prueba de lo que no se ve. Escuchen cómo dice otra vez, ¿verdad? Escuchen porque me trabé. Dice, la fe es el fundamento de lo que se espera. Entonces, este tema, por consiguiente, vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar porque van juntos. Recordemos por una primera parte de que el tema de la fe, el tema de la esperanza y el tema de la caridad son temas de teología, entonces, porque son las virtudes teologales, ¿verdad? Entonces son 3: fe, esperanza y caridad. Y entonces vamos a hablar entonces de la esperanza. Arranquemos. Permítame, vamos a monitorear a ver cómo está nuestro volumen.
Bien, ahí estamos, gracias a Dios, se escucha bastante bien. Hoy no hemos puesto pues un aparato ahí grande, sino que solo nuestra consolita y estamos monitoreando allí de una vez directamente de la consola. Gracias a Dios manejamos el sonido, pues tal vez no a la perfección, no al 100% como un profesional, pero gracias a Dios nos desenvolvemos y se escucha bastante bien. Bendito sea el nombre de Dios. Si no, ahí me lo van diciendo, por favor. Muy bien, entonces hablemos de la esperanza. ¿Por qué se dice esperanza? Escuchen nuevamente el texto. La fe es el fundamento de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que la esperanza, digamos así, digamos textualmente o etimológicamente, es algo que se espera, es algo que se espera. San Pablo va diciendo este tema en Romanos. Entonces, si uno tiene visión, entonces eso ya no es fe, porque eso ya tiene uno la visión ahí de lo que en principio uno estaba esperando, pero si ya está allí, entonces ya no hay que esperar nada, ¿va? Entonces es esperar, ¿verdad? Es esperar algo. Entonces allí arranca. Entonces la palabra esperanza viene de espera. Eso es algo que tenemos que entender muy bien. Fíjense que en este sentido es que a mí me preocupa mucho y por eso vamos a sacar esta serie de temas, ¿verdad? Más bien un tema, pues a lo largo de varios programas, de varias transmisiones, porque en la época en la que nos desenvolvemos nosotros es una época pues diferente. Es una época de dificultad, como todas las que han transcurrido a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y mucha gente está perdiendo la fe, mucha gente está perdiendo la esperanza y lastimosamente, tristemente, se escuchan muchos suicidios, ¿verdad? Muchos suicidios, muchas muertes, y entonces la gente pierde la esperanza. Entonces, ¿por qué? Porque se percibe un futuro, una especie de futuro incierto. Si es que se espera por lo menos un futuro incierto, pero si el problema está en que no se espera nada. Ese es el gran problema y la gente está entrando pues lastimosamente en una etapa de desesperación, de frustración, y entonces la gente no encuentra digamos como sentido a su vida, y por eso es que sacamos estos programas, ¿verdad? Ojalá que les pueda ayudar a ustedes. Arranquemos entonces con esta serie. Les cuento que pues le copio, ¿verdad? Página, ¿verdad? A varios sacerdotes, ¿verdad? Es decir, lo que yo voy a decir pues no es nada nuevo, solo voy repitiendo lo que otros sacerdotes y por supuesto la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? El catecismo, por ejemplo, ¿verdad? Y la Sagrada Escritura, que está en nuestro texto principal, va diciendo. Yo solo estoy como haciendo como altavoz de lo que nosotros en principio deberíamos saber, ¿verdad? En principio. ¿Qué significa eso de en principio? Porque uno me ha dicho también ahí, ¿verdad? ¿Cómo así que en principio? ¿Qué quiere decir eso? En principio significa, ¿verdad?, que uno debería estar seguro de ciertas cosas, pero parece que hay dudas acerca de eso que deberíamos estar seguros. Eso significa en principio. Entonces, como digo, en principio, entonces nosotros deberíamos saber lo que es la esperanza, ¿verdad? Pero lastimosamente no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, y por eso es que también sacamos una serie, ¿verdad?, para formar nuestra fe. Arranquemos entonces. Fíjense ustedes, ¿verdad?, de que en la cultura griega hay, hay bastantes mitos, ¿verdad? Bastantes mitos. Por ejemplo, uno de los mitos es el martillo de Thor, ¿no? Y entonces eso incluso hasta películas han sacado. Entonces hay bastantes mitos. Por ejemplo, uno de los mitos está la caja de Pandora. La caja de Pandora. La caja, pues, es una caja que los dioses le dieron a una mujer llamada Pandora. Pandora es, es un nombre, compuesto. Pan en griego es un adjetivo que significa todos, y Dora, pues, virtudes, dones, ¿verdad? Eso quiere decir Dora, ¿verdad? Por si hay alguna persona que se llama Dora que nos está presenciando la transmisión. Entonces, Pandora, ¿verdad? Es decir, la mujer que tiene todas las virtudes, la mujer que tiene todas las cualidades, la mujer que tiene todos los dones y todos los regalos. Es una mujer adornada, ¿va? Pero recordemos que esto es un mito que estoy diciendo, es un mito griego. Entonces vienen los dioses, le dan una caja con la siguiente orden. La orden es: no abra la caja, ¿verdad? Entonces, esa es la orden que le dan los dioses griegos a Pandora. Entonces, por eso se llama la caja de Pandora. Muy bien, entonces, pero aquí se maneja la psicología inversa, ¿verdad? Usted
por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene un hijo chiquito, y aunque no sea chiquito, aunque sea ya grande, aunque sea ya adulto o joven, entonces usted le pasa, ¿verdad? Le da un papelito, ¿verdad? Un sobre, por ejemplo, de carta, y usted le dice, mira, te encargo que le des este sobre a otra persona, y usted le dice, te encargo que no lo abras. Y entonces la expresión te encargo que no lo abras se da más curiosidad, pica. Entonces uno se muere. Y hay gente que no se aguanta y dice, pues voy a ver aquí, pum. Entonces se maneja la psicología inversa. Uno le dice que no lo abra precisamente para el objetivo es que lo abra. Es la psicología inversa. Entonces los dioses griegos le dan la caja a Pandora, sabiendo que una mujer no puede aguantar esa curiosidad tremenda, ¿verdad? Con el perdón de las hermanas, ¿verdad? Que ustedes mujeres son como más curiosos que nosotros los varones, ¿verdad? Entonces los dioses le dan a Pandora una caja que le dice que no abra sabiendo que no va a resistir. Entonces Pandora miraba la cajita de un lado, miraba del otro, miraba por allá y le daba vueltas, y total, hasta que un día pues no se aguantó. Hasta que un día no se aguantó y empieza, entonces lo abre de ladito, ¿qué puede pasar? Y lo abre de ladito, ¿no? Y empieza a salir ahí un montón de cosas, ¿no? Y salen las cosas malas, y sale la muerte, y salen las frustraciones, y salen los hombres traidores, y salen las mujeres que traicionan, y sale pues la fornicación, y salen los adulterios, y salen los matones, y sale pues todo eso de malo que hoy nosotros vemos, las injusticias, y todo eso, sale de la caja de Pandora, ¿no? Entonces, porque el objetivo de los dioses era que la humanidad pues no sea feliz, ¿verdad? Entonces le dan la caja a la mujer, pero sabiendo que la mujer no va a aguantar y lo va a abrir, y entonces va a ser como la desgracia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya salió todo eso, ¿no? Cuando ya salió todo eso de malo, ¿no? Los rencores, los odios, las envidias, y por último, ya ni podía, quería tapar y no podía tapar, entonces ya por último se queda un pajarito que se llama esperanza. Entonces, de último queda la esperanza. Bueno, solo es una introducción a lo que vamos a decir, ¿verdad? Queda la esperanza. Y de ahí viene ese dicho, ¿verdad? De lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ese dicho, ¿verdad? De la caja de Pandora. Entonces, ¿qué queremos decir? Digamos, arranquemos entonces con este tema. Fíjense que en el momento en el que estamos nosotros actualmente, fíjense que vamos a plantearlo de este modo. Se lo voy a plantear tal vez con mi propia experiencia de vida, ¿verdad? Con mi vida, dicho anecdóticamente. En el caso mío, pues yo, pues evidentemente nací en una familia, pues una madre me cuidó, tuve unos hermanos, tuve unas hermanas, y pues ahí va uno creciendo, ¿no? Y pues en eso, ¿verdad? Entonces, pues ya murió el papá, ¿verdad? Entonces, y de ahí pues nos pusimos a trabajar como hermanos, pero pues en eso que yo me puse a trabajar, entonces yo trabajaba porque pues había que trabajar, porque si no nos morimos de hambre. Pero a lo que voy con esto es que uno como que, a mí me pasó, ¿va? Que uno trabaja por trabajar, ¿y para qué? Por lo menos había un objetivo en el caso de mi trabajo, el que yo realizaba de chiquitito, ¿verdad? De 10 años, 11 años. Entonces me puse a trabajar con el objetivo era de ayudar a mi familia, pues para que podamos subsistir, ¿verdad? Subsistir digamos, en el hogar, trayendo pues ahí comidita, unos centavitos para juntar nuestro alimento, ¿verdad? Y entonces, pues conforme fueron pasando los años, pues evidente, entonces ya tuve un trabajo como formal, ¿verdad? Ya como un patrón, ¿verdad? Con el dueño de una empresa, y entonces pues trabajamos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues, claro, ahora lo digo que ya estoy como mayorcito, ¿no? Entonces trabajaba pero sin un objetivo, y el único objetivo que parece que le daba como sentido a mi trabajo, pues era el hecho de que yo estaba trabajando pues por una familia, pero de allí como que no había una razón fundamental como para poder trabajar, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo yo esto, no? Entonces, gracias a Dios, pues no sentí frustración pues en mi trabajo, ¿va? Pero no es que no me gustara, que de hecho me gustaba mi trabajo, pero el problema estaba en el objetivo de por qué estaba trabajando yo, ¿verdad?
Y entonces como que no tenía una meta, un objetivo, un para qué, por decirlo de esa manera, un para qué de mi trabajo, ¿verdad? No había. Muy bien. Digo eso porque, digamos, yo que soy incluso un poquito ya mayorcito, ¿va? No es que sea viejito, ¿va? Pero bueno, trabajamos incluso con una especie de sinsentido. Tenía un trabajo como sin sentido. El único sentido que tenía era que yo podía ayudar a mi familia a poder subsistir, pues, físicamente, ¿verdad? Entonces, ese es el único objetivo. Pero yo me doy cuenta ahorita digamos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿verdad? Que la juventud como que no tiene un para qué trabajar, ¿verdad? Entonces, yo a veces lo he dicho, ¿va? Entonces, porque por el hecho de ser lo que soy, entonces viene mucha gente, especialmente jóvenes, ¿verdad? Y me preguntan, por ejemplo, padre, ¿qué me aconseja usted? Fíjese que yo, ya el otro año yo termino mi estudio de bachillerato, y entonces me parece que mis papás me van a dar la oportunidad de ir a la U. Entonces, ¿qué me aconseja, padre? Y entonces, entonces yo qué le digo, entonces no sé qué quiero que usted quiere hacer, ¿va? Y entonces viene, mire, entonces me dice, fíjese que mi papá o mi hermano mayor o no sé quién me ha dicho que pues que tome esta carrera. Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es el objetivo que persigue usted al agarrar esa carrera? Padre, porque lo que pasa es que como en esa carrera pues se gana bien, ¿no? Se gana bien, entonces pues por eso me quiero aventar en esa carrera. Entonces muchos, fíjense que eso es un defecto que yo he percibido a la hora, digamos, en esta cultura actual. Y si hablamos, por ejemplo, digamos, de la jovencitos, ¿verdad?, que empiezan a estudiar en la primaria, por ejemplo, les cuesta un sacrificio impresionante para poder, digamos, estudiar. Digamos, por eso es que en el caso yo tengo un niño a mi cargo y lo tuve que sacar del colegio en este tiempo, que no son presenciales, porque si son presenciales, pues entonces les cuesta un montón estudiar. Y ahora que no son presenciales, hay que estar detrás y casi que amenazándolos para que ellos puedan estudiar y puedan aprender un poquito. Entonces, pero preguntemos en ese sentido, ¿va? Porque imagino que muchos de los que están en sintonía, imagino que les pasa si tienen hijos, ¿va? Entonces, preguntemos por qué les cuesta tanto estudiar a los jóvenes ahora. ¿Por qué? ¿Verdad? Que hay que estar casi, ¿verdad?, con el chicote en la mano, ¿verdad? Y estudiar, ¿verdad? Y los jóvenes también, digamos los que ya están jóvenes y que de pronto no tienen estudio, ¿verdad? Pero tal vez, digamos, la mamá o el papá o los hermanos mayores están como aburridos después de verlos ahí, de que no quieren hacer nada. Y entonces, mira, búscate un trabajo, mira, te vamos a ayudar a trabajar. Entonces, y a ellos les cuesta horrores poder agarrar un instrumento de trabajo y poder, por ejemplo, barrer la casa. Les cuesta pues un sacrificio así descomunal sacudir la cama y hacer la cama. Les cuesta horrores. ¿No les parece a ustedes que eso es bien raro? ¿No les parece a ustedes que eso es bien raro? Le cuesta a la mayoría trabajar o estudiar. Preguntémonos por qué. ¿Por qué eso cuesta? ¿Verdad? De hecho, hoy es tan ridículo, ¿verdad? Tan ridículo que hasta el Ministerio de Educación, y eso en los países a nivel latinoamericano, si no estoy mal, si no abarca más. Entonces, como les cuesta horrores a los patojos estudiar, todo hoy le están regalando el año. Entonces los patojos no pueden perder, porque dice, si tienen una nota baja, entonces se suicidan. Y eso de regalar el año, eso es tonto, eso no tiene sentido. Pero tenemos que preguntarnos cuál es la razón de que a la juventud hoy le cuesta horrores agarrar un cuaderno, agarrar un libro y ponerse a estudiar, agarrar un lapicero y ponerse a escribir. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Verdad? De tal manera que, como les digo, entonces se tiene así que casi que obligar, ¿verdad? Y amenazarlos para que los patojitos vayan a la escuela. Fíjense que la razón que está debajo de eso, debajo de ese desgano, debajo de esa pereza, no es algo nada más así de fácil, es algo bien hondo. Se trata
de que los jóvenes, digamos, fíjense que voy a hacer una comparación tal vez un poquito inadecuada, ¿verdad? De pronto voy a ofender. Pero fíjense que, digamos, si uno le pregunta a un psicólogo o una psicóloga, alguien que se dedica a este ámbito, entonces, por ejemplo, se le pregunta, digamos, a un perro, dicen ellos, por ejemplo, un perro que se quedó ahí en la esquina de la casa y el dueño y el amo va a trabajar todo un día entero, y cuando regresa el amo del perro, entonces el perro está ahí todavía, ¿verdad? Allí. Fíjense que en el caso del perro él no tiene tiempo, para él como que es eterno eso, y entonces para él un día se volvió como eterno, y entonces como que no tiene, digamos, como perspectiva del tiempo, de que el tiempo pasa, y por tanto, digamos, su vida como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque está viviendo fuera del tiempo. En cambio, nosotros vivimos en el tiempo, y entonces pues uno espera un futuro. Un futuro viene, por ejemplo, hoy estamos en este día y mañana evidente viene el otro, y al siguiente a ese viene otro día, y al siguiente a ese viene otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que eso es lo que está pasando tal vez en la actualidad. Está pasando de que la juventud o el ser humano, casi que en general, está viviendo al día nada más. Nos han quitado perspectiva de futuro, nos han quitado ilusiones, nos han quitado utopías. Esa palabra la voy a explicar. Lo voy a explicar ahorita, esto que estoy diciendo lo voy a explicar con una película que a mí me gusta mucho, de hecho vamos a ver si lo vamos a sacar a ver en estos días. Pero hay una película, digamos, los que son muy jóvenes de pronto no se recordarán de esta película. Yo sí lo vi hace algún tiempo ya, no es que sea, como digo, tan viejito, ¿va? Pero hay una película que se llama, vamos a ver, vaya, ahora se me ha ido, ¿va? Pero La historia sin fin, así se llama la película. La historia sin fin se trata de la historia de un niño que va a buscar un libro en una biblioteca, y el bibliotecario pues le da este libro que se llama La historia sin fin, y entonces este niño agarra el libro y se va a leerlo, ¿verdad? A su habitación, a su casa, ¿verdad? Y entonces él, en la medida que va leyendo el libro, entonces poco a poco se empieza a dar cuenta de que empieza a mencionar su nombre el libro. ¿Cómo así? Empieza a mencionar su nombre el libro. Digamos, en los personajes, digamos, de la película está la nada, ¿verdad? El personaje, digamos, protagónico son dos, Atreyu, y está el dragón Falcon. Esto es un cuento de fantasía, ¿verdad? Un cuento de fantasía. Entonces, es una película, como digo. Entonces, en la medida que él va leyendo, ¿verdad? Va leyendo cómo la nada va agarrando terreno, y entonces aparece pues una princesa, ¿verdad? Y Atreyu tiene que buscar a esa princesa para que la nada no se trague al mundo. Entonces, en eso pues hay un montón de situaciones ahí entre Falcon, ¿verdad? Que es el dragón, y Atreyu, ¿va? Y entonces resulta que poco a poco Atreyu y el dragón pues va mencionando el nombre de él, del niño, el que está leyendo, en la realidad. Él está leyendo un libro de fantasía, y después poco a poco la fantasía como que se va saliendo de la realidad. Entonces resulta de que la nada, esta como nada, ¿va? Por decirlo de esa manera, esa nada que está en el libro, ¿va? Que está leyendo el niño en el libro, esa nada, entonces es porque, digamos, en la realidad del niño, entonces resulta que los niños ya no están teniendo fantasías, ya no están teniendo sueños, ya no están teniendo como futuro. Y entonces, como los niños son los que alimentan la fantasía, ¿va? Tienen fantasías, ¿va? Entonces, que el elefante volador, ¿verdad? Que una zanahoria voladora, o que el conejo, o que no sé qué. Entonces, todos los sueños, las ilusiones, las imaginaciones, las fantasías de los niños son los que dan vida a este mundo de fantasía que está viviendo él en el libro. Y por consiguiente, entonces, el salvador de esta ciudad, por decirlo de esa manera, o de ese mundo de fantasía, entonces le está demandando al niño que está leyendo
que él empiece a soñar para que el mundo reviva otra vez. Y entonces él se da cuenta que mencionan su nombre, ¿no? Y él se queda así, poco a poco se va como metiendo hasta que se mete en la historia, ¿no? Y la medicina o el remedio o la salvación de ese mundo de fantasía que él estaba leyendo en el libro, entonces resulta que la salvación para ese mundo que la nada se lo está tragando, ¿verdad? También recuerdo, ahorita me vino otro personaje, ¿verdad? De esa fantasía, entonces era como un monstruo así de piedra grande, ¿no? Y entonces todo se lo estaba tragando la nada, ¿no? Todo se lo estaba tragando la nada. Y la solución era de que ese niño, en la realidad, empezara a soñar. Ese cuento me sirve como para, digamos, para nombrar nuestra realidad de hoy. Hoy, como les conté parte de mi historia, porque yo no tenía como un objetivo grande para trabajar. El único objetivo, como sí, claro, era noble, pero no era suficientemente grande, era mi familia, ¿va? Para darles de comer a mi familia, para que mi familia no se muriera de hambre, y mi mamá tuviera de comer, le pudiera dar mi mamá a mis hermanitos pues comida. Era un objetivo. ¿Recuerdan ustedes una canción que aparece por ahí? Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y la canción sigue: estrella de rock and roll, presidente de la nación. Estoy seguro que ese anuncio sí lo han visto. Fíjense que eso es algo que nos está faltando hoy a nosotros. Yo me doy cuenta hoy que digamos, nuestra sociedad está pero así abrumada de tecnología, porque no hay clases presenciales ni en la sociedad del estudio normal, ni en la iglesia. Entonces no hay clases presenciales, hoy no podemos juntarnos, entonces ahorita todo es tecnología. Y los patojos entonces han perdido los sueños, las ilusiones. Me refiero a los sueños grandes, ¿verdad? Entonces, hace 40, 50, 60 años, la gente sabía qué quería hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿va? ¿Recuerdan ustedes? Yo siempre lo saco, ¿va? Ahorita ya no sale mucho, tal vez en las canciones infantiles o en los programas infantiles, tanto cristianos como no cristianos, sale aquella famosa canción del Topollillo, ¿no? Cuando dice el Topollillo, va a cantar esa cancioncita, ¿verdad? Yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Entonces, ponerme la corbata e ir a trabajar. Entonces, yo quiero ser como mi papá. Eso era que funcionaba antes, ¿verdad? Por supuesto que no estoy, digamos, por favor, no estoy, ¿cómo podés decirles, va? Para que no se entienda como mal, ¿verdad? No estoy, digamos, añorando una época. Cada época tiene su propia dificultad, esta época tiene su propia dificultad, ¿verdad? Pero en el tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, cuando el niño, la niña, cuando nomás veían a su papá y veían a su mamá, ellos inmediatamente prendían en la cabeza: yo quiero ser como mi papá. Si el papá, por ejemplo, era agricultor, el niño quería ser agricultor. Si el papá era albañil, el niño quería ser albañil. Si el papá era mecánico, pues el niño quería ser mecánico. Entonces se le preguntaba al niño, ¿verdad? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Entonces, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser mecánico, yo quiero ser soldado, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser doctor, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. El niño hace 40 o 50 años ya tenía como claro qué quería hacer. En ese sentido, hay un sacerdote que decía: cuando yo era chiquitito, y estamos hablando de un sacerdote de 60 años, cuando era chiquitito yo sabía lo que quería hacer, yo quería ser sacerdote. Y cuando tenía 10 años yo sabía lo que quería ser sacerdote. Y cuando yo tenía 20 años ya sé que quería ser sacerdote escolapio, decía él. O sea, el niño en el tiempo pasado, no muy lejano, ya sabía lo que quería hacer, ya lo sabía. Eso es algo que nos está faltando ahora. Uno le pregunta a la juventud: ¿qué quiere ser? Y la juventud no sabe qué responder. Y como dijo, que yo no es que sea tan grande, a mí me pasó eso. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y fíjense que en ese sentido, entonces uno no nació para tragar aire, uno no nació para gastar aire, uno no nació por gusto, uno nació con una misión muy clara, muy definida, ¿verdad? Y entonces la gente de una época pasada no muy lejana, hace poquito, 50, 60 años, eso es bien cercano.
La gente sabía qué quería hacer, ¿verdad? Vino a este mundo con una misión: yo voy a ser papá, yo voy a ser mamá, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser doctor, yo voy a ser sacerdote, ¿verdad? Yo voy a ser profesor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Eso la juventud lo ha perdido ahora, y no solo la juventud, la gente ya grande también lo ha perdido. La gente vivimos al día y al día y al día, tal y como le pasa a ese perro que les puse de ejemplo. Ese perro, ¿verdad?, no tiene perspectiva de tiempo, y por consiguiente pues vive nada más lo que el amo le da, lo que el amo le dice, lo que el amo quiere, nada más. Fíjense que así nos han hecho en este tiempo, ahorita con la abrumación de la tecnología, ¿verdad? No estoy diciendo que la tecnología sea mala, porque yo lo estoy usando precisamente ahora, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que miramos, nos han quitado los grandes sueños, las grandes ilusiones y las grandes utopías. Y yo sé que esa palabra dije que le iba a explicar, y la vamos a explicar en este momento. La palabra utopía, la mayoría cree que es una cosa inalcanzable, que es una cosa imposible, ¿verdad? Entonces resulta que, por ejemplo, un niño, ¿verdad? Gracias a Dios todavía hay algunos niñitos, o más bien familias enteramente cristianas, que todavía tienen esto de la educación muy buena, ¿verdad?, en su hogar. Y entonces les van inyectando a sus hijos pues perspectiva de futuro, como dice aquí la carta, ¿va? Entonces ellos, hay algunos sacados, algunos mensajes bonitos en el Facebook, ¿verdad?, o en distintas plataformas, ¿verdad?, donde dice pues este niño pues empieza a celebrar. A mí me ha gustado un video donde un niñito, ¿verdad?, entonces llama a sus papitos, ¿verdad?, llama a sus hermanitos, y él se viste de sacerdote, y los papás le han hecho su trajecito de sacerdote, y él le ponen una mesita, y ahí con una copita y algunas cosas, y él celebra la misa. Él tiene claro lo que va a hacer. Esos niñitos son contados hoy, muy contados, porque la mayoría está viviendo al día. Nos han metido en la cabeza, no vive el día, mañana no sabemos si va a existir. Y fíjense que eso hace un terrible daño, porque uno no está esperando nada del futuro. Es más, fíjense que si ustedes los que están allí, ¿verdad?, ahorita en línea, si yo les pregunto a ustedes, ¿verdad?, lastimosamente no pueden dialogar ahorita conmigo solo a través de la red, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes del futuro? Y fíjense que yo he hecho eso, también lo he hecho así presencialmente antes de esta enfermedad que está pasando ahora, que no nos deja juntarnos. Antes de eso, a veces yo me tocaba dar catequesis, me tocaba dar temas, y yo les pregunto a los que están presencialmente, les digo, ¿qué piensan ustedes del futuro? Y la mayoría contesta, no, pues el futuro se ve como negro, padre. No, mire que esto está cada vez peor. No, que mire, es que ya no se puede vivir. Y entonces, pues, la mayoría tenemos en la cabeza como que el futuro viene negro. Y como que no hay que esperar ya más. No, esto se va a caer. Uno siente que se parte la tierra por debajo, y uno siente que esto se va a hundir. No, esto se va a terminar. No, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Es cierto que hay muchas cosas malas, pero los que estamos cristianos, hermanos, nosotros tenemos que tener perspectiva de futuro, y de un futuro mejor. Vamos a decirlo de esta manera. Vea, ciertamente estamos mal ahorita con la cuestión de la enfermedad, con la cuestión de la economía. Mucha gente, ay Dios mío, ha muerto gente más por hambre que por la enfermedad. Es verdad que hay muchas cosas malas ahorita, pero nosotros estamos mejor que las épocas pasadas. Ahorita nosotros estamos en el siglo XXI, año 2020. Regresemos hace un siglo. Hace un siglo estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Hace un siglo. ¿Cuántos millones de muertos? Mucha gente muerta, ¿verdad? Año 1942-45,
Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, millones de gentes muertas. Millones de gentes muertas. Y fíjense que allí nació una filosofía que se llama existencialista. La gente que nació entre guerras, el año 1914 y 1942. ¿Cuánta gente nació allí? Y existen algunos filósofos, como les digo, que experimentaron, en las ciudades verlas arrasadas y ver las ciudades quemadas en ceniza, las ciudades humeando, pues. Y mucha gente allí, que hay unos expertos ahí, expertos entre comillas, ¿verdad? Filósofos famosos ahí. Algunos se atreven a decir, ya sé para qué vive el hombre. El hombre existe por gusto y para nada. Y no recuerdo, me parece que es Kierkegaard, ¿verdad? Un filósofo. O Soren Kierkegaard, o no recuerdo el nombre de los filósofos, estos existencialistas. Y uno de ellos sacó el sentido de la vida del hombre viendo un palo. Un palo está ahí inmóvil y aparentemente no hace nada, porque había que echar análisis para saber que un árbol tiene mucho sentido. Pero él decía, el hombre es igual que ese árbol, está ahí por gusto y para nada, ocupando terreno. Entonces la gente se sentía como arrojada en el mundo, como venida a este mundo a la fuerza, como venida a este mundo sin sentido. ¿Para qué viene a este mundo? Y fíjense que a lo que voy con este ejemplo es lo siguiente, de que nosotros pensamos de que el futuro es incierto, nosotros pensamos que el futuro no tiene sentido, nosotros decimos hay que vivir el hoy, porque mañana no sabemos. Y yo le pregunto a la gente que en principio es cristiana, y resulta que tampoco tiene esperanza de futuro, no tiene perspectiva de futuro, todo lo ve en negro. Pero si nos damos cuenta, echemos análisis, como ya eché ahorita análisis del siglo pasado, este siglo es mejor. Este siglo es mejor. ¿Verdad? Este siglo es mejor. Entonces nos faltan, lo que pasa es que en épocas pasadas incluso también había gente, como digo, ya con ilusión. Me trabé en la palabra utopía, que no la expliqué. Vamos a explicar la palabra utopía. La palabra utopía, como digo, la gente cree que es una palabra de que no tiene, digamos que no tiene como realización. Es una palabra como es un imposible, algo así como un amor platónico, ¿no? ¿Verdad? Yo conocí un muchacho que estaba enamorado de Shakira, ¿no? Y entonces pobre muchacho ahí de una aldea, y para que la Shakira le haga caso, ¿ah? Entonces dicen, no, eso es una utopía. Algo así percibe la gente la palabra utopía, pero la palabra utopía no significa eso. La palabra utopía es griega, ¿verdad? La palabra utopía es griega, que significa, miren, utopos, tiene tierra, una tierra lejana, que ciertamente lejana, que cuesta alcanzarlo, pero que podemos llegar a esa tierra. Eso es lo que significa la palabra utopía. Cosas bastante grandes, cosas maravillosas, así como decía esa canción, ¿verdad? Que yo sé que muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Lo conocen, lo han escuchado, ¿verdad? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Presidente de la nación. Entonces el problema está en que la sociedad hoy nos sumerge en un pesimismo bastante hondo. Entonces, por ejemplo, el hombre de experiencia, el hombre grande, cuando un niño le dice, pues yo voy a ser presidente, Dios pato chorizo, ¿qué sabes vos de eso? Mira, ni limpiate los mocos, ¿sabes? Ven, le botan las ilusiones del niño, y eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces la juventud, precisamente por eso la juventud hoy está viviendo al día. No tienen casi perspectiva. Hoy decía precisamente el cardenal, ¿verdad? En una reflexión del Evangelio, porque hoy aparece eso en la primera lectura, ya donde San Pablo habla de que somos herederos de un reino, somos herederos de una vida eterna. Y entonces hablaba el cardenal de que la sociedad también le ha quitado pues el sentido de pasado. Somos hoy desmemoriados, no tenemos como un pasado y no miramos como un futuro, vivimos al día, algo así como el animalito, ¿verdad? Algo así como el animalito que no tiene perspectiva de futuro, él vive al día, vive en el tiempo en el que está, entonces hace lo que le dice el amo, ¿verdad? Nada más. Y así está viviendo la juventud ahora, así está viviendo la juventud. Y nosotros somos encargados ahora, especialmente papás, por supuesto que el sacerdote primero, la iglesia,
los papás, los maestros, ¿verdad? La gente grande estamos, por favor, encargados de inyectarle ilusiones a los niños. Ilusiones, pero por supuesto ilusiones verdaderas. Ilusiones verdaderas. ¿Verdad? Por ejemplo, hemos terminado el mes pasado, el mes de septiembre. ¿Por qué un país puede ser libre, verdad? Aunque entre comillas también libre, ¿va? Entre comillas libre. ¿Por qué? Porque unas personas fueron utópicas, es decir, tenían una ilusión grande de ver a un país, de ver a todo un continente libre de la dominación, ¿va? Entonces hay gente que soñó grande. Fíjense que seguimos hablando de la juventud, pues el tema de la libertad parece que está pegado a la juventud, ¿no? El tema también, imagínense, en teoría debería el joven tener ilusiones, esperanzas, sueños grandes, anhelos de futuro. En principio, en teoría, pero eso no existe hoy. Los jóvenes viven al día. Y eso que decimos que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, aparentemente, en el tema de la juventud, pues se tienen anhelos, grandes ilusiones. Pero hoy le pregunta uno a un patojo, por ejemplo, como les digo, digamos, ¿quieres estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué es eso? No sirve para nada. El patojo no le encuentra sentido al estudio. No le encuentra sentido. Y fíjese, como ya he dicho, que nosotros estamos en esta tierra, nacimos, fuimos engendrados y nacimos, primero sabemos, por el amor de Dios, pero nosotros no nacimos, no estamos en esta tierra nada más ocupando un espacio. No nacimos nada más para respirar, para gastar aire. No, tenemos un para qué. Esto es lo que da sentido. Fíjense que el tema de la esperanza, hoy como digo, mucha gente se está suicidando, llegamos tristemente y cuando en toda esta época que estamos viviendo, ¿verdad? No ahorita, pero hace algunos meses, ¿verdad? Cuando estaba todo pues cerrado prácticamente el mundo, los países habían cerrado sus fronteras. Entonces pasaron un video, como ahora es fácil captar videos por todas partes por la cuestión de dispositivos móviles. Entonces me parece, no sé si es un señor o un muchacho que no aguantó el encierro y se lanza de un edificio allá en los Estados Unidos, ¿no? Se lanza de un edificio y se lanza al vacío para matarse. Y claro, y digamos aquí en Chimaltenango también, ¿verdad? Hemos tenido, por lo menos yo he escuchado también de gente que se ha suicidado. Un profesor, amigo mío, me decía que habían visto un vecino ahorcarse y que gracias a Dios lo fueron a rescatar. Y dice, este profesor, jamás había visto yo un suicidio. Y padre, tremenda lengua que sacó, digamos, ahí por el apretón, ¿no? ¿Por qué la gente se está matando? Porque no encuentran el sentido de la vida. No tienen, como digo, perspectiva de futuro. No tienen sueños, no tienen ilusiones. En el caso mío, ya les conté parte, digamos, de mi historia, ¿va? Pero una vez cuando el Señor me tuvo, como dice San Pablo, tuvo a bien elegirme, entonces yo me asesoré con los sacerdotes, bendito sea Dios, que allí estaban los padrecitos, y ellos me decían, mira, tienes que estudiar porque claro, como les cuento que mi papá falleció a muy temprana edad cuando yo era chiquitito. Entonces mi mamá nos dio apenas un estudio apenas rudimentario a lo que la capacidad que podía, porque éramos 8 patojos. Y entonces cuando este padrecito, que eran, vamos a ver, 3 de hecho, que coincidieron, vean lo mismo, ¿va? Entonces me dijeron, mira, tienes que estudiar, porque claro, en el seminario se pide un estudio un poquito como elevado, va de nivel medio, va un bachillerato mínimo para poder ingresar al seminario. Y entonces pues yo me puse a estudiar y yo sabía ya para qué iba a estudiar. ¿Para qué? Escuchen esa palabra, ¿para qué? Yo ya sabía para qué iba a estudiar. Iba a estudiar para ser sacerdote. Y entonces, miren, no les voy a decir que no me costó, porque eso sería mentira también. Me costó un montón, ¿verdad? Porque claro, como ya he dicho, pues yo en este caso, ¿verdad? No lo digo para que me aplaudan, ¿va? Pero pues me tocó a mí ser el papá de la casa, cuidar de la casa, cuidar de mi mamá, cuidar de mis hermanos, y a su vez ellos cuidaban de mí, ¿va? ¿Verdad? Eso fue duro. Fue duro también tener gastos digamos, tanto en la familia. Ahora había gastos de colegiatura. Y había gastos personales también.
y una deuda que había bastante fuerte en ese tiempo para mí. Y entonces yo sentía abrumarme, ¿va? Pero le dio mucho sentido al estudio que estaba realizando porque tenía un para qué. Yo voy a estudiar, estoy estudiando, y aunque me cueste, voy a seguir estudiando para ser sacerdote. Y entonces, pero impresionante, ¿va? Hoy que ya soy sacerdote, entonces me doy cuenta de que el tiempo pasó así, ¿va? En ese tiempo en el que empecé, digamos, a estudiar, yo decía, por Dios mío, ¿cuándo va a pasar? ¿Va? Porque tenía que estudiar el bachillerato, yo solo tenía 6º grado. Y entonces hay que estudiar básicos, son 3 años de básicos, más el bachillerato, hay que estudiar mínimo 2 años. Bueno, pues hagamos lo mínimo, ¿va? Es decir, ¿verdad? Estudié 5 años. Yo tenía calculado, ¿verdad?, a los tantos años ingresar, pero en esa época, como digo, tenía una deuda y lastimosamente ya no aguantó mi caudal económico, pues tuve que renunciar al colegio 1 año, ya no aguanté. Era, me estaba cansando. Pero el siguiente año arrancamos otra vez cuando ya logramos pues estabilizarnos un poquitito, ¿va? Porque nunca hay una estabilidad económica, ¿va? Eso no tiene como un límite, ¿va? Entonces, cuando ya logré, ¿verdad?, estabilizar un poquito, entonces seguimos estudiando otra vez. Bendito Dios, terminamos nuestros estudios. Nos costó horrores. ¿Por qué? Porque había que trabajar. En la semana íbamos a trabajar, ¿verdad?, todos los días. Bendito Dios que había trabajo, ¿verdad?, pero eso es cansado. En la tarde, pues solo iba a medio sangolotearme, ¿verdad?, es decir, a limpiarme un poquito. Íbamos con los grupos, y yo no paraba en la casa. Y el día domingo, sábados y domingos, pues estudiar. Ahí sí que ni qué descanso ni qué nada. Muy duro, muy duro. Pero yo tenía un objetivo por cuál estudiar. Yo sabía la razón de mi estudio, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, imagínense que a la mayoría les cuesta las matemáticas, a la mayoría. Entonces a mí me costó un montón de matemáticas y pedí ayuda. Y gracias a Dios era un compañero de grupo que ahora es padecido también. Mira esto y esto y esto, me ayudó con la matemática. Impresionantemente, ¿verdad?, sacamos el grado. Estudié con mucha alegría, ¿verdad? Me costó. Después ingresamos al seminario, bendito Dios, ¿verdad? Y seguimos estudiando. Medio año, estoy haciendo una confesión, va, de un poco de mi vida. Medio año me costó horrores, ¿va? Porque, claro, mi estudio lo había sacado yo por madurez. Eso significa que fue un estudio obsoleto, ¿va? Así pues, medio sacado, ¿va? Y entonces cuando llegué al seminario, que los estudios un poquito elevados, nos ha avalado una universidad, dice que son elevados, entonces me costó horrores, y no entraba a mi cabeza, y no entraba, pero luchamos una y otra vez. Después de medio año, agarramos el hilo, y nos fuimos así como en resbaladero, ¿no? Nos fuimos, ras. Y después de que la matemática me costaba horrores, después entendí la razón de la matemática estudiando, por ejemplo, Pitágoras. Pero, como digo, no estoy diciendo eso para que me alaben, para que me aplaudan, por mucho menos, ¿verdad? Que eso sería soberbia. Lo estoy diciendo porque, digamos, si vamos a la cuestión, digamos, de la juventud a nivel general, les cuesta horrores estudiar, les cuesta horrores hacer la cama, les cuesta horrores agarrar una escoba y barrer. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues ¿para qué hago esto? No tienen un para qué. Eso es lo que tanto hace falta hoy en la sociedad, ¿verdad? Digo sociedad, pero si hablamos de cristiano, eso es una tragedia, de que como cristianos no tengamos el para qué vivir, y el para qué venimos a la iglesia, y el para qué estudiamos, y el para qué nos preparamos. No tenemos una perspectiva. Vivimos al día, disfrutemos la vida nada más. Por eso es que me perdonan los jóvenes, ¿va? Pero precisamente por eso tanta cuestión de fornicación, ¿va? Pues disfrutemos el momento, mañana a saber si podemos vivir, ¿va? Entonces no tienen perspectiva de futuro, y tenemos que recuperar el futuro, hermanos. Tenemos que recuperar el futuro. En el futuro hay cosas buenas. Tenemos que pensar, tener grandes ilusiones, tener grandes sueños, grandes anhelos. Tenemos que inyectarles a los niños otra vez, pues crecer doctor. Algunos decían, yo quiero ser soldado, ¿va? Sí, yo recuerdo a mi hermano mayor que así decía, yo voy a ser soldado. Y de hecho se metió en la reserva militar, ¿va? Bueno, lo agarraron, ¿va? Porque en esa época agarraban
pero entró en la cuestión militar, o yo quiero ser policía, ¿va? Hablando de bien, ¿va? Quiero ser policía para servir a la gente. Digamos, ahí he visto algunos mensajes muy bonitos, ¿verdad? De hermanas enfermeras, ¿verdad? Que conozco, que los he mencionado en la Santa Misa, y entonces dice, ¿verdad? Ellas dicen, pues yo quiero ser enfermera para servir a la sociedad, para servir a la gente. Y si hablamos de un cristiano, diríamos, para servir a los hermanos. Yo quiero ser enfermera para servir a los hermanos. Yo quiero ser doctor para poder llevar salud a los hermanos. Yo quiero ser profesor para poder llevar el pan del saber a los hermanos, a la gente que no sabe. Yo quiero ser sacerdote para poder animar a la gente. Y tener una perspectiva de futuro, eso da alegría, eso da emoción, eso da entusiasmo a la vida. Tener un anhelo grande. Y eso por decirlo todavía terrestremente. Pero si hablamos desde la fe, como hemos tratado el tema anteriormente, escuchen, la fe es el fundamento de lo que se espera. Y entonces la esperanza de nosotros como cristianos es una vida eterna. Y esto no es, ahorita ya no voy a utilizar la palabra utopía. Esto no es una quimera. Una quimera es una especie de humo que se disipa, ¿no? El hecho de esperar una vida de futuro, por decir categorías en tiempo, ¿no? Una vida de futuro en la eternidad, entonces uno tiene ilusiones por vivir, uno vive con alegría, uno vive con entusiasmo, como dice aquel canto que tanto cantamos, ¿no? Venga lo que venga y pase lo que pase, sigamos adelante. Entonces uno vive con alegría. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza de que un día vamos a alcanzar pues aquella patria, aquel reino celestial que Cristo nos ha prometido. Entonces, queridos hermanos, tengamos perspectiva de futuro. Enseñémosle, por favor, los jóvenes que me están observando ahorita, tengamos ilusiones. Planteémonos algo grande en la vida, anhelos grandes. Voy a hacer una familia. No tengamos miedo a eso. No tengamos miedo, no le hagamos caso a la sociedad que nos dice, uy, casarse es lo más horrible. Ahí he visto mensajes de cristianos, ¿verdad? De cristianos que dicen, ¿va? Me voy a casar. O dice, he visto unos ahí ridículos, ¿no? Me voy a juntar. ¿Qué me aconsejan? Entonces dice, ay, pobrecito, que Dios te acompañe. Ven el matrimonio como algo ridículo y ven el matrimonio como un fracaso, y no tengamos ilusión. Voy a hacer mi hogar, voy a hacer mi hogar, voy a fundar un hogar. Entonces uno tiene una novia, tiene un novio con una ilusión grande, no es nada más para, como dice Tobías, satisfacer mi pasión, no es nada más para besar bocas, no es nada más para satisfacerme sexualmente, sino que voy a tener una novia, voy a tener un novio porque quiero tener un hogar, quiero tener unos hijos. Y eso es bonito. No es tragedia, por favor, no es tragedia. No le tenemos plana a la sociedad que dice que el matrimonio no sirve. Eso es falso. Eso es falso. Es verdad que se sufre, pero si tenemos la capacidad de sufrir, después se goza. Uno tiene alegría verdadera. Yo lo he experimentado, por eso se los puedo decir. En la familia que mi mamá, mi señora madre y mis señores padres fundaron, es verdad que sufrimos un tiempo, pero gozamos también, tuvimos alegría. Ahorita que mi mamá ya acaba de fallecer, pues ya mis hermanos pues se desligaron, ahora vuelve otra vez el ciclo y nos toca a nosotros encontrar alegría, encontrar motivaciones para poder vivir, para poder subsistir, para poder tener, digamos, futuro, un futuro bueno. Eso lo construimos nosotros, eso no aparece de la nada. Hermanos, entonces la esperanza falta en la gente, la esperanza nos está faltando. No nos dejemos apabullar por el mundo que nos dice, vive al día, disfruta nada más el momento. Es verdad que se goza el momento, pero tenemos que tener perspectiva de futuro. Nosotros no somos animalitos, nosotros somos seres humanos. Dios nos engendró, nos dio la existencia por una razón fundamental. Descubramos esa razón y entonces lancémonos para el futuro, ¿verdad? Para darle más ilusión y más belleza a este mundo que le hace falta tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, porque pues ya se nos fue la hora. Empecé un poquito tarde, les cuento, ¿verdad? Porque siempre no faltan nunca cosas, ¿verdad? Que ahí ya estaba viniendo para acá y de repente, pare, tocaron el timbre, pare, pues hagan favor de una bendición.
¿verdad? Entonces una motilla ahí, pues bueno, echemos la bendición, que se me fue el tiempo, ya empezamos tarde, ¿verdad? Pero ya nos fue un poquito el tiempo, pero bueno, entonces por favor tengamos ilusiones, inyectemos de ilusión a los jóvenes. Yo a veces así le digo, ¿verdad? A la juventud cuando me pregunta, ¿verdad? Entonces le digo, o sea, ¿qué quiere hacer? Tenga en cuenta, ¿va? En estos días de pronto me está viendo, una muchachita me preguntaba, padre, creo que Dios me está llamando, ¿va? Entonces le digo yo, mire, no tenga miedo. La vida tiene alegría cuando uno sabe arriesgar, y por utilizar la expresión económica, el que no arriesga no gana, dice la gente cuando se lanza a un negocio, ¿no? Pero eso también, esa misma iniciativa la tenemos que tomar en nuestra vida. Si usted, muchacho, no se atreve a tener un novio, a formarlo, si usted no se arriesga con él, no va a tener alegría. Después sufre más el que no arriesga, sufre más. Arriesguémonos también, tengamos gallardía, fuerza, eso lo da la fe, ¿ya? Vamos a terminar entonces con nuestra transmisión, recordando el texto que hemos tomado, tanto en la fe como ahora en la esperanza. La fe es el fundamento de lo que se espera. Esperamos algo grande, algo maravilloso. No pensemos, no nos dejemos tragar por la sociedad que nos dice que no hay nada más, que el futuro es negro. Es cierto que hay cosas negras, ¿va? Pero uno mismo va fabricando ese futuro, y el futuro tiene que ser mejor. Entonces aquí la dejamos, queridos hermanos, ojalá que pues les pueda ayudar, ¿verdad? Entonces no se pierda los siguientes programas, Dios mediante, las siguientes transmisiones los viernes. Vamos a seguir hablando de la esperanza. Hoy hemos hablado un poquitito, la razón de por qué no tenemos esperanza. La razón de por qué no tenemos esperanza es que no tenemos perspectiva de futuro, vivimos al día nada más, carecemos de ilusiones, carecemos de anhelos grandes, ¿verdad? Entonces ese es el tema de hoy, aunque no lo apunté, perdonen que no lo apunté en la transmisión, pero hoy lo vamos a renombrar, vamos a publicar también nuestro tema en YouTube, Dios mediante. Entonces terminamos, hermanos, nuestra transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima transmisión, si Dios así lo quiere. Puedo caer al andar, puede llover en mi fiesta. Perdón, regreso una vez más porque se me olvidó mencionar a los que están en sintonía. ¿Va? Albertina Chávez, lectora allá y salmista allá en San Martín Jilotepeque, García, Yani Chitay, allá en Las Escobas también en San Martín Jilotepeque, Dilmita Barrera, de Coa, allá en Acatenango, ¿verdad? Jaime Yal, Stuart, dice bendiciones, Padre Juan, gracias. Álvaro Daniel Alcibinac, de aquí imagino. Javier, imagino que es Smith. Stephanie Azucena Ordóñez, Heidi Merén, la señora Lili Catúa, saludos a ustedes ahí, ¿verdad? A su señor esposo ahí, y gracias por su amistad. Lidia Tejash, Mario, imagino que es Mario Ordóñez, porque dice Mario Or. Valentina de Pérez, Fátima Yulisa Méndez Muñoz, Rodrigo, dice bendiciones, Padre, gracias. Nuestro técnico en sonido, Maynor Alfredo Sisimit, ahí está, saludos. David Ajejay nos está saludando ahí con el perrito. Entonces Hugo Lel, nuestros hermanos de Carisma Juvenil allá en San Andrés de Chiapas, saludos ahí. Era Evelyn, a Marlin y a Juan, ¿verdad? Nuestra hermana la chica Amatuli allá en San Juan Zacatepeques, dice mi estimado Padre, gracias. Nuestra chica Amatuli allá en Apóstol de la Palabra, allá en San Juan Zacatepeques. María Culajay, está ahí mi sobrino Eduardo Guerra, se llama él, ¿verdad? Allá en la Alameda en Chimaltenango. Jocelyn Mateo, feliz cumpleaños, creo que acabo de cumplir años, ¿verdad? Y nuestros hermanos que nunca faltan también con nosotros, nuestros hermanos de Jufra acá en Patizía. Saludos entonces a ustedes, perdonen que ya los iba a dejar sin saludos. Entonces nos escuchamos y nos vemos en una próxima transmisión. Dios mediante, por favor visiten mi página de YouTube, que espero que poder, porque les cuento que he estado haciendo digamos, pruebas a través de una aplicación ya computadora, ya tecnificado, porque Facebook nos está poniendo muchas trabas.
Entonces quisiera transmitir ya a través de esa aplicación en las dos plataformas, pero estén atentos, ¿verdad? Porque vamos a transmitir también tanto en esta plataforma como en YouTube, ¿verdad? Entonces ya mañana, Dios mediante, aparece también este tema allá en YouTube, pueden buscarlo también ahí. Entonces ahí en el listado de reproducciones, ahí pueden buscar, digamos, como P. Juan Guerra, pueden buscar en página en YouTube. Por favor, ayúdenme, ¿verdad? Para que se vaya difundiendo pues estos temas. Hoy sí, nos vamos. Que el Señor les bendiga.